Me alegra ver un grupo tan numeroso, son 53. Y desde las 9 de la mañana, Samara, qué bien, ¿ah? Sí, Bueno, señor. vamos a ver cómo resistimos estas 2 horas más, con mucha alegría, mucho entusiasmo y deseos de aprender. Para mí es una alegría saludarlas. En particular saludo a Samara, a Leticia, a las personas que han estado encargadas de coordinarnos esta experiencia de aprendizaje mutuo. Aprenden ustedes, eso espero, y siempre aprendo yo. Sus comentarios, su participación en el aula virtual, como les mencionaban ahora, sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, pues nos enriquecen a todos y muy especialmente a mí. De manera que muchísimas gracias por esta oportunidad a sociedades bíblicas, Perú, Colombia. ¿Hay otra sociedad bíblica involucrada, Samara? Sí, señor. ¿Qué otras están? Querida Leti. Ok. Está Ecuador, está Bolivia, República Dominicana, Cuba, Venezuela. Uh, Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, le hubiera sí, preguntado mejor cuáles no están. Casi todas, ¿no? Bueno, las de bien, bien, Latinoamérica, sí, de sí, Latinoamérica. Bueno, sí. siempre una alegría estar aquí con ustedes. Me imagino que hay un buen grupo de participantes del Perú. Oramos por el Perú. Que Dios bendiga al Perú, que Dios traiga paz, reconciliación con justicia, que precisamente es uno de los valores de la ternura de Dios. Yo estaba en Lima el día del golpe, exactamente ese día, y nunca pensé que esto fuera a escalar de la manera tan dramática como ha escalado, no más de 40 muertos. Bueno, nuestras oraciones por el Perú. Estoy en varias redes internacionales de oración. Que Dios les acompañe con paz, sabiduría, sobre todo la seguridad de que la historia no se sale de las manos de Dios y que contamos con Él para ser instrumentos de reconciliación, de paz y de justicia. Y así sea. Bueno, voy a subir la presentación que vamos a seguir. Ustedes van a recibir la copia del PowerPoint también. Entonces, permítanme, aquí está. La voy a ampliar. Creo que ahora se está viendo ya ampliada. Bueno, muy bien. Esta es la clase número 1. Vamos a tener cuatro sesiones sincrónicas, pero la enseñanza va a pasar en gran parte por el aula. Las lecturas, videos que yo les voy a sugerir que ustedes vean, los foros. Entonces, la clase termina siendo como un complemento a lo que ustedes puedan también avanzar a través de los recursos que vamos a poner a su disposición. Bueno, el curso es Pedagogía de la Ternura. Hoy voy a presentarles cuál es el objetivo o los objetivos del curso. Ustedes van a tener eso en el sílabo, pero siempre explicar algunos asuntos ayuda. ¿Cuál es el punto de partida de la ternura? Cuando hablamos de ternura, de qué realidad social estamos partiendo? ¿De qué situación o de qué inquietud? Voy a hacer una pregunta. En tercer lugar, la pregunta es, ¿se puede hablar de revolución de la ternura? Las dos palabras revolución y ternura parecen ser eh, muy distantes. O hablamos de revolución y en revolución no hay ternura, o hablamos de ternura que exceptúa cualquier revolución. A mí me gusta el término revolución de la ternura porque me parece que es precisamente una revolución la que nos propone Jesús cuando habla de su amor tierno, de su ternura misericordiosa, perdonadora y justa. No solamente está haciendo una propuesta de nueva pedagogía,
Él fue gran maestro. No sé si ustedes han notado que de los títulos que le dieron a Jesús, él no aceptaba muchos de ellos. Uno que aceptó fue el de maestro. Ustedes me llaman maestro y de verdad que yo lo soy, dice. Entonces, pues, ¿quién más que enseñarnos pedagogía que Jesús? Pero Jesús no viene solamente a enseñar una nueva forma de pedagogía, una nueva didáctica. No, Él viene a enseñar una nueva forma de vida. Y para enseñar nuevas formas y nuevos modelos de ser en familia, de ser en sociedad, eso es una revolución. Fue tan revolucionario que miren cómo terminó. Porque la revolución de la ternura implica siempre la reacción de lo contrario a la ternura. No sé ustedes qué palabra utilizarían contraria a la ternura. El desamor, el odio. Bueno, todo eso se opone a Jesús y finalmente, no tolerando tanta ternura, lo llevan a la cruz. Entonces, ya me estoy adelantando a por qué podemos hablar de revolución de la ternura. El libro que tuve el privilegio de editar con la pediatra, la doctora Ana Greller, se llama Ternura, la revolución pendiente, que ese libro está reseñado en el sílabo que les estamos pasando. Cuarto, la ternura como desarrollo humano integral. Esto complementa lo de pedagogía. Cuando estamos hablando de la ternura, estamos hablando de algo más amplio que la enseñanza. Estamos hablando de un modelo para desarrollar a los seres humanos de manera integral. Otra vez, la propuesta de Jesús. Si uno se pone a pensar, a ver, ¿qué fue lo que vino a proponer Jesús? Algunos dirán, bueno, él no vino a proponer tanto, sino a hacer algo, morir para pagar nuestros pecados y cancelar la deuda que teníamos con el Padre. Sí, pero le falta. Sí, pero le falta. ¿A qué más vino? Vino a enseñarnos el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos mostró que ese camino al Padre se establece a partir de la fe. Entonces vino a enseñarnos fe para llegar al Padre a través de él. Sí, pero le falta. Sí, pero le falta, porque mire cuando él dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan plena. Entonces sí, tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la vida de la fe, tiene que ver con las mediaciones salvadoras, pero tiene que ver con la vida toda. Es decir, vamos a decirlo de una vez, él viene a enseñarnos una nueva manera de ser humanos. Por eso se puede hablar de un modelo, aunque no fue los términos que él utilizó, un modelo de desarrollo humano integral. Por eso el Sermón del Monte. Miren el Sermón del Monte, todos los temas que trata. Y cuando usted se pone a analizar el Sermón del Monte un poquito más despacio, se da cuenta que tiene que ver con las relaciones con el enemigo, la forma como uno administra el dinero, la forma como uno se enfrenta a las preocupaciones de la vida, lo que lo hace realmente feliz a uno. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que buscan la justicia, bienaventurados. Es decir, Jesús al fin y al cabo lo que viene es a proponernos una nueva manera de ser humanos. A esa nueva manera de ser humanos se le va a llamar después la propuesta cristiana. Por eso la ternura se inserta dentro, voy a repetirlo, no dentro de una técnica de enseñanza, sino dentro de unas nuevas aspiraciones para ser seres humanos más plenos. Vamos a usar las palabras de Juan 10:10.
Ahora, siempre viene la pregunta, a ver, Harold, ¿cuál es el ejemplo de ternura? ¿De dónde tomamos un modelo para decir, ahora entiendo qué es ternura? En el caso cristiano, el modelo de la pedagogía de la ternura o el modelo integral que estamos llamando de desarrollo integral llamado ternura, el modelo es Jesús. Y yo creo que ese modelo, en lo personal, me da mucha seguridad cuando yo lo enseño, porque no me tengo que rebuscar formas, buscar conceptos. No, me detengo en una persona y sencillamente uno diría, a ver, ¿queremos aprender qué es la ternura? Pues veamos los comportamientos, las prioridades, los énfasis, los modelos de relación que uno puede ver en los evangelios. Entendiendo a Jesús, sobre todo viéndolo vivir, uno dice, ah, ya entiendo mejor qué es la ternura. Y creo que cuando hay un modelo vivo, nos facilita mucho entender el concepto. Imagínense uno hablar de un concepto de la ternura, pues se puede decir mucho. Y ahí en Perú está el gran maestro de la pedagogía de la ternura, de quien me alegro y doy gracias a Dios, es un amigo personal, el doctor Alejandro Kusianovic. Claro, y Alejandro tiene muchísimo escrito sobre el tema de la pedagogía de la ternura. Es el padre, yo creo, de la pedagogía de la ternura. Pero yo creo que uno siempre se queda corto cuando intenta solamente definir ternura en conceptos. Por eso, en la fe cristiana, no tanto nos dedicamos a definir conceptos, sino a ver un modelo, que es Jesús. Entonces, pedagogía de la ternura tendría que ver con cómo transmitió vida Jesús. No solamente la técnica, porque a veces nos detenemos en la técnica, ¿no? Ah, usaba ilustraciones, hablaba del sembrador, hablaba del odre viejo, del odre nuevo, buscaba la mejor hora para enseñar. Bueno, vaya, todo eso está bien, pero va más allá. Es la forma como Jesús le transmite vida a la vida, que es una forma también de hablar de pedagogía de la ternura, es una forma de transmitirle vida a la vida. Bueno, muy bien. Entonces de eso vamos a hablar. ¿Qué nos vamos a proponer? A ver, uno de ustedes que nos lea, por favor, para que lo hagamos también un poquito participativo. Una persona que nos ayude leyendo este párrafo. Adelante. ¿Alguien se anima para leerlo? Adelante, Daniela Lanja. Puedes activar tu micrófono. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Dani. Adelante. Ya, genial. Objetivo general, ofrecer elementos teóricos, herramientas prácticas y sugerencias pastorales para el ejercicio de la pedagogía de la ternura como práctica transformadora, en función de una educación verdaderamente integral y por ende cristiana. Muy bien, Daniel. Gracias, muy bien leído. Mire, entonces ofrecemos elementos, perdón, teóricos, sí. Algunas herramientas prácticas. ¿Cómo es que se pone en práctica en la escuela dominical? ¿Cómo se pone en práctica en la escuela? ¿Cómo se pone en práctica en la casa? Porque todos esos son espacios educadores. Allí donde transmitimos modelos de vida, transmitimos valores, enseñamos, orientamos y acompañamos. Hay un ejercicio pedagógico a veces inconsciente. Entonces, vamos a dar unas herramientas de cómo la pedagogía de la ternura hace una gran diferencia en esa práctica pedagógica que hacemos todos los días. Y algunas sugerencias pastorales. Esto tiene que ver sobre todo con la propuesta de iglesia, cómo la iglesia puede
generar modelos también de pedagogía tierna. Ahora sí, no solo en la escuela dominical, sino en todos los espacios educativos de la iglesia. ¿Dónde educa la iglesia? Pues la iglesia educa en el sermón, la iglesia educa en las clases de escuela dominical, la iglesia educa en las conferencias, la iglesia educa en los talleres, pero hay también unas formas de enseñanza que no son formales. La iglesia enseña en las maneras como discute sus problemas. La iglesia enseña, es decir, transmite unos patrones de vida en los modelos como trata con las personas que han incurrido en alguna falta moral grave. ¿Qué hace una iglesia cuando una persona comete un error grave? Ahí hay una forma pedagógica y sobre todo quienes más absorben esos momentos son los niños y las niñas. Entonces la iglesia está enseñando cuando enseña y la iglesia está enseñando cuando no enseña. Es decir, cuando no hay una clase formal, también está enseñando, porque se transmiten modelos de vida en la manera como nos comportamos. Ustedes recuerdan ese texto del Antiguo Testamento donde dice, y cuando vayas con tu hijo en los carteles, en los umbrales, en lo que leen, en lo que viven, uno ve en Deuteronomio esa perspectiva de todo educa. Sobre todo quienes somos papás y mamás sabemos, ¿no? Cuando el papá se está afeitando, el niño está viendo. Ahí hay una transmisión de patrones de vida, de higiene, de cuidado, de estética, de disciplina, de distribución de tiempos. Entonces se enseña cuando no se enseña y la pedagogía de Jesús tiene mucho que ver con esa pedagogía o con esas clases no formales, en las formas como él discutía con la gente, porque discutía, ¿no? Y se enfrentaba. Bueno, sobre eso vamos y me parece que desde ya lo vamos captando. Bueno, otra persona que nos lea estos objetivos específicos, son 4. ¿Quién nos ayuda en esta parte? Por favor. Adelante, Chirlani. Gracias. Puedes habilitar tu micrófono, Chirlani. Ya está. Compreender la ternura como un enfoque de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, que permite el encuentro entre estudiantes y docentes, los mentores, encuentros donde todos crecen en una relación horizontal. Reconocer la práctica de la ternura como un modelo humanizador de nuestra convivencia social, cuya práctica no se reduce al aula de clase, sino también a nuestras cotidianas dinámicas de formación y autoformación, como la familia, la comunidad de fe, la escuela y otros. Conocer los ejes centrales y la práctica pedagógica basada en la ternura. Porque nombres, tengo que bajar la mano para, por favor, para continuar. La última parte, no sé si fui yo que no te entendí bien, se estaba cortando
la conexión, pero te agradezco mucho por la lectura. Muchas gracias. Tienes muy buen español. También estamos orando por Brasil. Bueno, muchas gracias por la lectura. Entonces, como ven, comprender el enfoque de ternura dentro de esto que ya les decía, como un enfoque de desarrollo integral, más que una técnica, ya van 3 veces que lo digo. Reconocer la práctica de la ternura como un modelo humanizador de nuestras formas de vivir en sociedad, que va más allá del aula de clase, ya lo dijimos. Conocer cuáles son los ejes centrales de la práctica pedagógica que se basa en la ternura y atención al cuarto. Sobre todo, este cuarto punto es muy importante frente a las situaciones sociales que estamos viviendo en Perú, en Brasil, en Venezuela, en Haití, en Nicaragua, y si seguimos hablando casi que recorremos toda América Latina. He mencionado los países donde hay una crisis más reciente, una nueva crisis más reciente, que nos pone frente a una problemática social en la que la pregunta de ternura también se incluye. ¿Qué significa ternura en ambientes de alto conflicto social? Yo soy colombiano, un país que tiene un conflicto social ya de varias décadas, más de medio siglo en conflicto social. Entonces uno no puede hacerse la pregunta por la ternura como si estuviera fuera del contexto social. No, aquí nos vamos a preguntar, ¿qué significa enseñar? ¿Qué significa pedagogía de la ternura en medio de países con conflictos sociales tan difíciles? ¿La ternura le da la espalda a eso? ¿O la ternura tiene algún compromiso con la parte social, con buscar una sociedad? Yo no voy a decir ni siquiera justa, no, un poco más justa. Si hubiera un poco más de justicia, de igualdad, entonces la pedagogía de la ternura, aquí lo vamos a ver, tiene también unas implicaciones sociales y políticas. Recuerden que dijimos que el modelo de la ternura era Jesús. Jesús se molestó con algunas cosas de su sociedad, sí, y se confrontó y debatió y polemizó al punto que lo llevan a la cruz. Entonces mire que ese aspecto de preocupaciones por lo que está pasando más allá del aula, porque tienen que ver con el aula, pues también lo incluimos en pedagogía de la ternura. Bueno, vamos adelante. Vamos a conversar, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, usando el chat. Yo paro aquí porque quiero escucharles solamente, quiero leerles alguna reacción a lo que hasta ahora hemos planteado. Ahí vamos con estas 4 semanas, con las 4 clases sincrónicas, las lecturas, los videos, los foros, las comprobaciones de lectura. Ustedes han recibido para esta primera sesión, para este primer encuentro, una lectura a propósito Alejandro Kusianovic, y se hace una comprobación de lectura. 5 preguntas sí o no. No para demostrarles que no leyeron bien, no, para facilitar la comprensión de la lectura. Tendremos foros en la 2 y 3 y una comprobación del aprendizaje de los conceptos al final del curso. Entonces, si hay alguna reacción. Pame dice, me gustó lo del código de ética de Mateo 5. Sí, mira, y Pame, vas Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, que es donde está el Sermón del Monte. Y ahí hay un código de vida. ¿Qué tan tierno es ese código? ¿Cómo leeríamos el Sermón del Monte en clave de ternura? Porque podríamos decir, en el Sermón del Monte hay una propuesta
para hacer de esta vida una vida plena, y para lograrlo, Jesús está mostrando la ternura como eje central. Amarás al enemigo, ni qué decir, ¿no? Es una propuesta de ternura que va más allá de ser tierno con el que es tierno conmigo. Entonces hay un código ético precisamente. Bueno, alguna reacción, póngala ahí en el chat que me gustaría leerla. ¿Alguna reacción a lo que hemos dicho? Si hubo algo que necesitó alguna ampliación, me dicen. Yo estoy saliendo de una tos, ya estoy en el último periodo. Si me escuchan toser, me disculpan, pero eso ya después de 2 horas de hablar se va pasando. A ver, me gustó lo del código de ética. ¿Qué otra reacción quieren poner en el chat? ¿Hay algo más, alguna pregunta, algo que falta, alguna expectativa que no está incluida en lo que yo acabo de mencionar? Ternura en la liberación de la mujer sorprendida en adulterio. Sí, la ternura en ese caso, Rolando, es ternura como perdón y misericordia. ¿Cómo podríamos tener pedagogías más misericordiosas? Cuando venimos de una generación de pedagogías muy crueles y muy violentas. ¿Ves? Aquí hay una nueva propuesta que supera esas pedagogías de generación anterior basada en la rigidez y el no perdón y muchas veces crueldad. Me gustó el tomar la ternura como forma de vida y no como método de enseñanza. Sí, sí. Incluye el método de enseñanza, pero no se queda en una técnica de haga así, vaya por acá. No, vamos a hablar de técnicas, pero, insisto, va mucho más allá. Porque es enseñar como Jesús. Y Jesús no solamente fue profesor, fue maestro. Maestro de vida, maestro de espiritualidad. Pami, ¿qué es la pedagogía de la ternura? Bueno, a eso vinimos. Vamos a ver ahora algo de eso. Me llamó la atención lo que comentó en relación a que la pedagogía es más que un recurso, una práctica transversal de toda la docencia, sí, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de saludar, de despedirnos, nuestras formas de evaluar, nuestras formas de ser. Gladys dice, me parece interesante en medio de los conflictos pensar en pedagogía de la ternura. ¿Qué significa ternura en ambientes tan agresivos, tan violentos? Porque hay violencia en quienes protestan e incendian el edificio en el centro de Perú, como hay violencia de parte del Estado, que reprime, que golpea en Chile, Colombia. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad latinoamericana que ha aprendido que los grandes conflictos se resuelven por la violencia del más fuerte. Hay que demostrar quién tiene más fuerza. Por ejemplo, en los conflictos de Colombia, cuando venía un diálogo entre un grupo armado y el gobierno, generalmente antes de llegar a la mesa de diálogo, ese grupo armado ponía una bomba o mataba a 2 o 3. ¿Para qué? Para llegar a la mesa de diálogo con fuerza. Miren lo demoníaco, porque no hay otra expresión mejor. Miren lo demoníacas de las formas como nosotros hemos resuelto conflictos sociales. Y váyase a las independencias nuestras. Váyase a las independencias. 200 y más años. Son problemáticas resueltas con violencia. ¿Qué lugar tiene la ternura para la resolución de conflictos sociales? ¿Qué lugar tiene el perdón? Entonces son formas pedagógicas que ascienden a la vida social. Siguiendo, Madeleine dice, siguiendo el ejemplo de Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido no es la forma
correcta de enseñar, sino la vida en general. Blanca, ¿te gusta el objetivo de una verdadera interacción de maestros y niños en la escuela? Sí. Si a uno le dicen, a ver, ¿qué maestra recuerdas más de la escuela dominical? Generalmente uno no va a decir, yo recuerdo la profesora Antonia que un día nos enseñó sobre el rey David y ese día puede que recuerde alguna lección, pero lo que más recuerda es la relación y lo que esa persona significó en la vida de esa niña o de ese niño. Bueno, la diferencia entre profesor y maestro, sin duda Jesús es el modelo, dice Vivian. ¿Cómo practicar la ternura con los niños que son adictos con la tecnología? Ahí tenemos un asunto bien serio, ¿eh? Muy serio. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre ternura y amor? Son muy cercanas, ¿no? Lo vamos a ver acá. Son muy cercanas. Igual que ternura y misericordia. Solo que cuando uno dice amor, ya esa palabra tiene una connotación muy definida. Cuando uno dice ternura, te abre nuevos horizontes de significado. Yo he conversado con traductores de la Biblia y les he dicho por qué no aparece más la palabra ternura. Me dicen, bueno, Harold, ya sabes que en el hebreo la palabra que más se asemeja es misericordia. En algunas incluso justicia. Uno de ellos me decía, yo creo que en próximas ediciones de la Biblia la palabra ternura va a aparecer más, porque ya vamos adquiriendo significados muy profundos de esa palabra. Y bien se puede traducir así. Por ejemplo, en el caso de Gálatas capítulo 5, donde dice cuál es el fruto del Espíritu. Amor, paciencia. Hay una que se puede traducir ternura. Algunas Biblias, aquí como estamos con sociedades bíblicas, saben muy bien esto de traducciones. Algunas Biblias lo llegan a traducir dulzura. Pero están listos para traducir como parte del fruto del Espíritu ternura. Pero eso lo vamos a ver acá. Andrea dice, tengo la curiosidad del padre de la pedagogía. Sí, voy a dejarles unos libros de Alejandro Kusianovic. Ahora van a leer también algo sobre él. Bueno, muy bien. Juan, ¿cómo mantener un verdadero equilibrio entre la ternura y la justicia en momentos de conflicto? Perdón. Mira, ¿cuál es el equilibrio entre ternura y justicia? El equilibrio es que la justicia es una expresión de la ternura. Cuando hay una persona realmente tierna como Jesús, busca justicia. Donde hay una persona tierna que no le importa la injusticia, no le interesa solamente acariciar, besar. Ahí hay una persona que no es tierna a la manera de Jesús. Ahí lo que hay es una persona cariñosa, afectuosa, pero socialmente irresponsable. Por eso, una de las imágenes que vamos a ver ahora de Jesús es Jesús volteando las mesas de los cambistas en el templo y diciendo, esto me molesta, porque han convertido lo de Dios en una cueva de ladrones. Y coge un látigo. ¿Había ternura ahí? Sí, porque donde hay ternura, hay indignación. Donde a uno ya no le indigna nada, allí no hay un tierno, allí hay un despistado social. Ahí hay cualquier otra cosa menos la ternura de Jesús. Bueno, vamos a ir despacio con eso. ¿Qué quiere decir que Dios es tierno? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo dio todo. O primera de Juan capítulo 4. Dios es amor. Cuando yo digo Dios es tierno, estoy hablando del Dios que nos cuida, nos ama. O lo que dice el Salmo, lento para la ira, grande
rápido y ágil en misericordia. Por cierto, Pame, yo creo que es muy importante uno tratar las imágenes de Dios, porque venimos de unas imágenes muy crudas de Dios. El Dios inflexible, justiciero, que está mirando con una lupa. Sí, Dios tiene sus maneras de ejercer justicia, pero la Biblia nos lo presenta como Dios amoroso, como el papá del hijo pródigo, que cuando ve al pródigo venir no se las cobra, lo abraza, lo restaura, hace fiesta. Esa imagen del Dios tierno es muy necesaria hoy. Psicológicamente, muy terapéutica, para sanar tantas deformaciones teológicas que tenemos de Dios, a partir de las cuales nosotros enseñamos a la niñez cómo es Dios, cómo es la fe, cómo es la iglesia, cómo es la salvación, el infierno, el cielo. Entonces creo que estamos muy necesitados de unas nuevas comprensiones de Dios para transmitir a estas nuevas generaciones. Bueno, frente a los conflictos, donde se pide justicia, ¿cómo se aborda y enseña la justicia divina? La justicia divina es la justicia que reclama como Amós, como Habacuc, que los más necesitados sean tenidos en cuenta. Y denuncia, la justicia de Dios denuncia. Han vendido al pobre por un par de zapatos. ¿Cómo esperan tener una sociedad tranquila si han colmado esto de víctimas y de injusticia? ¿Recuerdan los profetas? La justicia de Dios no es como un contador que lleva contabilidad arriba y dice, Perú, mándemele una revuelta social que esta gente, a ver, yo veo. No, mándele 3 revueltas sociales este año. La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios no es como el contador que lleva el debe y el haber y va diciendo, ahí le mando un rayo, y como van tan mal, ahí les mandé una pandemia a ver si vuelven a mirarme a mí. No, la justicia de Dios es la actitud sensible y tierna de Dios para buscar que nuestras sociedades respeten al que no respetan, amen la gente que ha quedado completamente excluida del amor, haya derechos, haya, bueno, vida plena. Bueno, pero miren, ya vamos captando muy bien todas las implicaciones que esto tiene. Bueno, voy aquí para que tengamos un momentito de descanso ahora. Permítanme, ¿se está viendo de manera ampliada? Solamente... Ampliada, está. profesor. Sí, bueno. Sí, señor. No les voy a leer esto, solamente les voy a decir cuál es el punto de partida. Y voy a ir rápido porque ya avanzamos mucho en este marco de ternura. Cuando hablamos de pedagogía de la ternura, ¿de qué punto estamos partiendo? Vamos a partir de este punto. Después de la pandemia, las crisis sociales en América Latina se profundizaron, se agravaron. Si ya veníamos mal antes de la pandemia reveló lo mal que estábamos y nos dejó peor. Temas de violencia, la violencia intrafamiliar que afectó a muchos niños y niñas de iglesias. Papás que estaban y mamás desesperados frente a la situación de desempleo, al cierre de sus empresas, la imposibilidad de salir a trabajar. El mal genio aumentaba, golpeaban. Por otro lado, además de la violencia, profundizó las brechas sociales, las grandes desigualdades. Los niveles de pobreza que tenemos después de la pandemia son muy graves y afectan sobre todo a la niñez. Y por otro lado, la problemática educativa.
para millones de estudiantes, como digo aquí en el subrayado en amarillo, el cierre de escuelas no fue una interrupción temporal de su educación, sino un final abrupto de la misma. Los efectos en la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en América Latina durante la pandemia es de las cosas más críticas que nos dejó ese tiempo. Ahora aquí en Costa Rica, donde yo vivo, acaban de hacer un estudio y dice el Ministerio de Educación reconoce que durante la pandemia no se manejó de manera adecuada el modelo que se necesitaba virtual, la pedagogía diferente, y que hemos creado un vacío educativo de 2 años que afecta la calidad educativa y afecta la inclusión de muchos niños que no tenían el acceso al aula porque no tenían internet. Bueno, entonces, ¿a qué voy? ¿Cuál es el punto de partida para hablar de pedagogía de la ternura? La situación que está viviendo la educación hoy en América Latina. En contexto de violencia, de injusticia, problemas de acceso a la educación, de ahí partimos. Frente a esa situación nos preguntamos, ¿cómo puede la pedagogía de la ternura ser una respuesta cristiana a esas grandes problemáticas que estamos viviendo? Por cierto, ya les dije, Alejandro Cusiano para mí es el padre de la pedagogía de la ternura, aunque hay antecedentes, como vamos a ver ahora, con Gabriela Mistral, José Martí en Cuba, Gabriela Mistral en Chile, otros más. Pero quien redondea muchas de estas ideas es Alejandro. Él, cuando cuenta la historia de pedagogía de la ternura en Perú, dice, esto surgió en el conflicto de violencia peruana en la época de Sendero Luminoso. Allí la ubica él y dice, como una respuesta a esa crisis que estábamos viviendo, surge dentro de profesoras y profesores peruanos, mamás y papás, una propuesta pedagógica para atender la situación de la niñez en contextos de alta violencia. Bueno, ¿por qué es importante decir esto? Para reafirmar que la pedagogía de la ternura es más que un modelo de enseñanza, una forma de buscar las sociedades y los modelos de convivencia que el Evangelio nos propone. Una pedagogía diferente, que tiene en cuenta la realidad, como Jesús. ¿En qué momento Dios decide enviar a su Hijo? Gálatas dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, como si Dios estuviera esperando, y en el momento preciso envía a Jesús. ¿En qué momento lo envió? Uno de los momentos más críticos para su pueblo, con un ejército invasor, un imperio romano, una clase religiosa desgastada y corrupta, miles de personas víctimas de la violencia del imperio. Miren que cuando Jesús nació en Nazaret, arriba en el norte de Israel, por ahí por los años en los que él nació, habían crucificado 1000 personas por subversivas. En ese momento viene el Jesús de la ternura para enseñarnos un modelo de vida distinto. Esto para mí es extraordinario, porque en el momento en que estamos viviendo una crisis como la que estamos viviendo en América Latina, estamos hablando de pedagogía de la ternura como una forma de decir, ¿qué hacemos? Que no sea solamente enseñar a repetir versículos. Pues la ternura
parte de aquí, de la realidad social, tratando de que el evangelio sea una respuesta efectiva para tantas necesidades que tenemos hoy. Ustedes van a poder leer lo que estoy diciendo allí, cómo la UNESCO registra, por ejemplo, que en el 21 las escuelas en 26 países estaban cerradas, en 55 estaban parcialmente abiertas. Se calcula que el 90% de niños, niñas y adolescentes en edad escolar del mundo han visto interrumpida su educación por la pandemia. Y más adelante yo les dejo allí también los efectos sobre desigualdad y salud mental. No saben cómo se afectó la salud mental de niños y niñas, incluidos, obvio, los de nuestras iglesias y nuestras escuelas. Entonces la ternura viene con la pregunta, y en esta situación, nosotros como maestros y maestras cristianas, ¿cómo podemos contribuir? Entonces la ternura es una forma de transmitir vida para tratar de oponerse a este sistema de muerte tan cruel y tan violento como el que estamos viviendo hoy. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la ternura como experiencia humana y nos vamos a dar, Samara o Leticia nos dicen cuántos minutitos para un descanso que es necesario. Ustedes dirán. Si nosotros 5 minutos. 5 minutos, muy bien, 5 minutos, muchas gracias. Por aquí estamos otra vez. Bueno, vamos a seguir. Permítanme, vuelvo otra vez a subir la presentación. Bueno, la ternura, y ahora vamos a ir recogiendo de lo que ya sembramos en la parte inicial de este módulo. Yo les voy a dejar aquí algunos textos para que ustedes puedan ya con más reposo leerlo. Y vamos a tener ahora una dinámica de lectura que complementa todo esto. Ya les voy a decir en qué momento nos distribuimos en grupos de 3 y vamos a hacer un ejercicio de lectura. Ya les digo, en grupos de 3 leemos 3 páginas, no más. Bueno, entonces la ternura como experiencia humana y condición del desarrollo integral. Ya dijimos algo de esto, o mucho. Aquí está el libro que les mencionaba. Este libro tuve la alegría de editarlo con Ana Greller. Lo publicó Editorial CLIE. Se llama Ternura, la revolución pendiente. Esbozos pastorales para una teología de la ternura. Yo estuve conversando con el director editorial de Editorial CLIE. Si hubiera algún seminario, organización que quisiera comprar, ellos tienen en oferta algunos libros y podemos hablar después para quienes quieran hacer pedidos, digamos de más de 50 copias, ellos van a dar una oportunidad especial. Bueno, en ese libro desarrollamos un poco de cómo entendemos la ternura, qué es lo que vamos a hacer durante estas 4 semanas y por qué hablamos de revolución de la ternura. Es una revolución que está haciendo falta, por eso la llamamos la revolución pendiente. Hemos tenido revoluciones políticas, nos dejan a veces peor de lo que nos prometían. Revoluciones tecnológicas, lo que estamos viviendo ya desde hace varias décadas. Revoluciones, bueno, dentro de esas las informáticas, revoluciones industriales, pero hace falta, esa todavía no se ha dado, y esa fue la que vino a proponer Jesús. Una revolución en nuestras maneras de vivir, convivir y existir. A eso lo estamos llamando revolución de la ternura. Ahí decimos, es una revolución, como dice aquí el texto, que se cultiva
desde relaciones de amor inquebrantable, que es lo que necesitamos en la pedagogía de la ternura de papás y mamás en la casa. Mentoreo de vida. Primero, relaciones. La relación que establece el maestro o maestra, el papá o mamá, el pastor o la pastora con sus grupos, es una relación de amor, un amor inquebrantable. Por otra parte, mentoreo de vida. No es solamente darle una lección, no, es acompañarlo en su proceso de desarrollo humano, que eso hoy está faltando. Hoy tenemos maestros y maestras muy capaces, muy inteligentes, muy conocedores de su área, pero con los cuales no se entabla una relación personal. Mucho menos que uno vaya a pensar que van a servirle como mentores de vida. Pues bueno, no se le puede pedir eso a la escuela. Quizá no se le pueda pedir, no sé hasta dónde, pero sí se le podría pedir a la iglesia y a la casa. Papá, mamá, maestro, maestra de escuela dominical, pastor, como personas que entablan relaciones en las que mentorean a la otra persona en su proceso de desarrollo humano integral. Mentores. Y por otro lado, el aspecto político, la reivindicación de sociedades que tengan el derecho al cuidado, al respeto, que tengan el derecho al derecho. Entonces tiene ese aspecto de amor inquebrantable, mentoreo y reivindicación social y política. Aquí hay un poquito más de desarrollo sobre eso. Lo hemos dicho en otras palabras, pero yo quiero dejárselos allí para que ustedes también puedan ir con el texto sobre lo que ya hemos dicho. ¿Por qué hablar de revolución de la ternura? Ya lo dijimos, hemos vivido las revoluciones científicas, industriales, sociales, políticas. Aquí estamos hablando de la revolución de Jesús, la revolución de la cultura, nuestras formas de tratarnos, de vivir, de pelear, de proyectar la vida. ¿Qué luces nos da esto para nuestras prácticas pedagógicas? Vamos a ir con luces y yo voy a irlas enumerando. Por ahora voy a dar dos. Son como cápsulas de todo lo que hemos dicho que sacamos. Uno, la pedagogía de la ternura no solo busca enseñar bien, sino enseñar y practicar el bien. El cuidado afectuoso. Practicar el bien significa practicar el cuidado afectuoso que nos humaniza. Hay una palabra que yo voy a repetir mucho que es humanización. No estoy hablando de humanismo, estoy hablando de procesos de humanización. Frente a los procesos que estamos viviendo hoy de deshumanización. Entonces, frente a los procesos de deshumanización, que es el nuevo nombre del pecado, deshumanización. Todo lo que afecta el desarrollo del ser humano. En los evangelios eran los demonios, por eso Jesús libera. El hambre, por eso da pan. La exclusión, por eso perdona e incluye los niños, incluye la mujer. El abuso de la religión, por eso pelea con los fariseos. Todo lo que deshumanice. Ahí está el pecado. Entonces, la pedagogía busca practicar el bien, es decir, cultivar el cuidado, cultivar el afecto para desarrollar relaciones más humanas. La pedagogía de la ternura, en segundo lugar, segunda perla, es una respuesta al sufrimiento humano. Por eso decíamos de qué punto de partida salimos. La situación de exclusión y sufrimiento. Es una respuesta al sufrimiento humano como una experiencia de cuidado y restauración de las heridas que hemos tenido.
¿Qué busca la pedagogía de la ternura? Tratar de curar las heridas con las que venimos. Ahí entramos en un tema muy profundo. Tenemos heridas, abusos, desconocimientos de niños y niñas, los sufrimientos que traemos y que muchas veces, por no haber sido sanados, permanecen allí haciendo daño y los reproducimos en nuestras maneras de relacionarnos. Allí donde hay una persona que ha sido herida y esa herida no ha sido sanada, esa herida en muchos casos tiende a reproducirse causando heridas a otros. La ternura propone sanar heridas, restaurar heridas y el amor sana. La ternura, la misericordia, el perdón, el acogimiento sanan. Por eso las iglesias deben ser, sí, formadoras de Biblia, instructoras de sana doctrina, sí. Pero ¿para qué nosotros, gente que conozca textos de la Biblia de memoria, tenga sana doctrina y una vida bastante distante de la plenitud humana que Dios quiere? Gente que odia, gente que no sabe manejar sus propias dificultades, se desesperan, hieren, gritan, maltratan. Hay mucho hogar evangélico de sana doctrina viviendo violencia intrafamiliar. Entonces la ternura dice, enseñemos buena doctrina, enseñemos Biblia y enseñémosla conectada a modelos de vida más humanos, donde podamos restaurar nuestras heridas y no producir heridas a quienes estamos educando. Bueno, ahí les voy a dejar un texto de Leonardo Boff, teólogo brasileño. Él ha escrito sobre el tema de la ternura, sobre el tema del cuidado, y por eso creo que es un texto que viene también para complementar. Otro teórico del tema de la ternura es Humberto Maturana, el biólogo chileno. Mire, él la define así. La ternura es la expresión que uno, al captar al otro en su legitimidad, lo acoge junto a uno. La aceptación de la legitimidad del otro es visionaria. Consiste en que uno ve al otro y al verlo, no lo niega. Pero eso no implica necesariamente que uno lo acoja. Si uno lo acoge, ahí hay ternura. La ternura entonces no es otra cosa que moverse con el otro en esa visión que lo acoge y en la cual uno descubre sus deseos, sus necesidades y los toma en cuenta para vivir. Para que el amar eduque, hay que amar y tener ternura. El amar es dejarse aparecer, que uno aparezca, no como un transmisor de contenidos, sino como un ser humano que reconoce al otro. Darle espacio al otro para que tenga presencia nuestros niños, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia y nuestros adultos mayores. En todos ellos se hace ese cruce de relación. Tercera píldora. La pedagogía de la ternura no se limita a expresiones emocionales de afecto. Porque la gente me dice, Harold, entonces pedagogía de la ternura es abrazar. Eso hoy no se puede, Harold, en las escuelas. Es besar, eso tampoco se puede. No, no, no. Va más allá de la expresión de afecto. No es mero sentimentalismo en el aula. No es que llegó el profesor ternura. Ay, él besa, él se ríe, él abraza, él da golpecitos. Incluye eso cuando eso se pueda y cuando eso sea respetuoso, pero no se queda allí. La pedagogía de la ternura es un ejercicio del amor centrado en los demás que rompe con el habitual problema grave del ser humano, el egoísmo.
La ternura nos saca de nosotros para acompañar, para reconocer, para validar al otro. Entonces doy un acompañamiento que va más allá de la transmisión del conocimiento que estoy dando. Bueno, vamos a conversar ahora en grupo así. Permítanme, les digo lo que vamos a hacer. Yo voy a dividirlos. Voy a decirles cuántos somos. 56. 56. Vamos a hacer aquí la división ya mismo. 56. Pongamos dividido en 3. Vamos a hacer 16 grupos. Cuando yo les dé la partición en grupos, ustedes van solamente a decir aceptar, 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 y Zoom automáticamente lo lleva a una sala donde va a encontrar 2 compañeros o compañeras más. Atención a esto. Lo que vamos a hacer es saludarnos, de dónde venimos, el nombre, rápido, y leer en grupo 3 paginitas sobre un texto que tiene más páginas, pero solamente vamos a leer las 3 primeras, que se llama La pedagogía del amor y de la ternura en aulas hospitalarias del Perú, que fue un texto publicado por una universidad hablando sobre cómo en espacios hospitalarios esto de la pedagogía del amor y de la ternura es tan sanador. ¿Ustedes se imaginan donde uno encuentre médicos y médicas tiernas que se están acabando, ¿no? Que se están acabando. Allí donde hay un médico que se interesa no solamente en decirle, tomes esto, sino que se lo diga de buena manera y se interese en el otro, eso es sanador. Pero lamentablemente nuestros sistemas de salud, sobre todo los estatales, no dan condiciones, por eso el tema político. Allí donde se le pide a un médico que mi hija es médica, me dice, papá, pero es que en el sistema médico dicen 10 minutos por paciente. Y me dice, ¿cómo atiende papá uno un paciente en 10 minutos? Pues uno al final termina como cuando uno examina un carro. Que entre el carro, que ponga los frenos, señor, esto, vuelve y sale, sigue el otro. Eso deshumaniza. Entonces ellos han hecho una aplicación de estos temas que estamos hablando en ambientes de salud. Voy a ponerles aquí el texto. Mire, ahí ya tienen el texto. Quiero que me digan si lo pueden descargar bien. Ahí está todo el artículo. Lo que queremos ahora es tener un descanso creativo para conocernos, para expresarnos, para leer en grupo. Vamos a darnos 15 minutos. 15 minutos. Vamos a leer. Ese texto tiene 8 páginas, pero vamos a leer la página 205, donde comienza, porque ahí hay un resumen en inglés que no, sencillamente donde comienza. En la página 205 leemos la 206 hasta la 207, que termina con una foto de mi querido amigo Alejandro Kusianovic. 205, 206, 207. Preguntas sobre el ejercicio que vamos a hacer. Dice, no parece nada. Ay, perdón, estaba yendo a una sola persona por error. Ya va aquí. Perdón que, gracias por avisarlo. Estaba yendo solamente a una persona, como si los demás no hubieran pagado. Ahí va, ahí va. Ahora sí me dicen si les llegó a todos. Ahora sí, ahora sí. Descárguenlo, descárguenlo despacio.
Eso les va a servir como recurso. Si les interesa el tema hospitalario y la aplicación de la ternura en esos espacios de salud, se leen las 5 páginas estos días. Dice Bonchi que no me ha llegado. Ahí está, tienes que darle el doble clic para descargarlo. Quiero que todos, se lo voy a poner en un link también para que lo puedan descargar. Ahí va el link. O abre el PDF o abre el link. Es lo mismo. Dele doble clic. Lo descarga y con eso vamos a ir a leer con los otros 2 amigos y amigas. Damos un minuto más para que lo descarguen. Y ahora yo lo que voy a hacer es dividir en los 16 grupos que les dije, 17, y ahí se va a encontrar con 2 más. Se saludan, yo soy Harold, estoy en Costa Rica, soy colombiano y soy bautista. Bueno, alguna información. Página 205 a 207, correcto. No son 3 páginas, son 2,5. Bueno, vamos entonces a hacer la división del grupo. Nos dividimos en 16 grupitos y nos vemos en 15 minutos. Cuando falte un minuto, la plataforma les va a decir falta un minuto. Y al minuto, ¡prum!, volvemos para acá automáticamente. Nos vemos en 15 minutos. ¿Cómo les fue con la lectura? No vamos a decirlo, excepto si alguien quiere poner algo allí en el chat, sino que vamos a dejarlo para los 10 minutitos de conversación final. Creo que nos da ahora un panorama un poco más histórico, sobre todo ubicando la pedagogía de la ternura en América Latina, con los referentes desde José Martí, gran pedagogo cubano, el padre de la patria, pedagogo insigne. Los textos de estas cubanas que ustedes van a tener en la plataforma, los de Lina los van a tener en la plataforma. El texto del colombiano, El derecho a la ternura, fue de los primeros textos que salió sobre el tema, Luis Carlos Restrepo. Y ahí terminamos con Kusianovic, que es el referente para mí más reciente y que ha madurado mucho más la propuesta. Daniel dice que nos quedó corto el tiempo, sí, pero queríamos además de la lectura tener la interacción con las otras 2 o 3 personas y ver que esto tiene un desarrollo histórico que pudiéramos profundizar más. El artículo sigue después en cómo se aplica esto al ambiente de salud. Bueno, antes de la conversación final, volvemos por donde empezamos. ¿Cuál es el modelo para nosotros? Miren, en el caso de la fe nuestra, podríamos decir, nos alimentamos de José Martí, nos alimentamos de Gabriela Mistral, nos alimentamos de Pablo Freire, Pedagogía de la Esperanza, nos alimentamos de toda esta producción, llegando a Alejandro Kusianovic y otros más. Pero el modelo, en el caso nuestro, es Jesús. A ver cómo les parecen estas imágenes para hablar de Jesús como modelo de ternura. Permítanme, lo vemos aquí. Ahí viene el PowerPoint. Demora un poquito más por esta vía que les estaba, pero voy a tener derecho a aparecer acá.
Permítame, les muestro estas imágenes a ver cómo les parece. Si hablamos de Jesús como ternura, esto fue ya todo lo que vimos. Pero les traigo estas imágenes. Miren la de la izquierda. No, esa imagen no tiene discusión. Esa imagen sería la más fácil de entender ternura de parte de Jesús. ¿De acuerdo? Afecto, acogimiento, orientación, inclusión, sonrisa, la mano en el niño. No, ahí la ternura está fácil de entender. La de mano derecha. La de la mano derecha. La mujer adúltera. ¿Cómo se expresó la ternura allí? Una de ustedes preguntaba, ¿qué tiene que ver la justicia de Dios? Bueno, ahí hay una aplicación tierna de la justicia. Estos hombres vienen para que se aplique la justicia de la ley. La hemos visto en el mismo acto del adulterio. Yo no sé cómo la habían visto y qué estrategia siguieron. Jesús dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso. Y hay una restauración de la vida a través del perdón tierno. Ahí hay otra expresión de la ternura. A veces queremos formar niños y niños a partir de la ley, la dureza y la rigidez. El perdón sana, restaura. Ahora, mírense estas otras dos. La de la izquierda, Jesús con Zaqueo. Zaqueo desciende, pero Zaqueo es un publicano enemigo del pueblo de Israel. Es un vendido al imperio, pero es que hay reconciliación para todo. Baja que quiero enseñarte algo. Y Zaqueo emocionado baja, va a la casa, lleva a Jesús. Dice Jesús, hoy ha llegado la ternura a esta casa. Hoy ha llegado la salvación. Esta persona ha sido salvada de su propio egoísmo. Pero intencionalmente quería mostrarles la de la derecha. ¿Hay ternura ahí? ¿Voltea las mesas, se indigna y se enoja? ¿O, no, allí Jesús hizo una pausa y se enojó? Se le salió la ternura. Hasta allí le llegó la ternura. No. Ahí tumbando las mesas hay otro rostro de la ternura, que es la indignación y el reclamo. Jesús no dice, no, yo como soy tan tierno, solamente espero un momentito diferente para ir y abrazar a los... No. Va y voltea las mesas y les dice, cueva de ladrones. Entonces es la expresión de ternura que tiene Miqueas, que tiene Amós, que tiene Habacuc, cuando reclaman en nombre de Dios, indignándose la justicia de Dios. Bueno, es una pedagogía entonces dialogante, inclusiva, incluye a Zaqueo, llama a dialogar a Zaqueo, empoderadora a la mujer adúltera. Había perdido todo el poder en una sociedad donde el poder estaba con los varones machos y santos. Ella empodera a la mujer pecadora y excluida. Es una pedagogía compasiva y es una pedagogía aprendiente. Jesús siempre está también aprendiendo del otro. Por ejemplo, con la mujer sirofenicia. Mujer, yo he venido para la casa de Israel. Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa. Ten compasión también con una pagana. Y Jesús dice, mujer, no he encontrado fe como la tuya ni en Israel. Y aprende. Se deja cuestionar. Bueno, sigamos echando píldoras 5 y 6 y conversamos estos minutitos. La pedagogía de la ternura, desde nuestra perspectiva de fe, tiene como paradigma y modelo a Jesús, el Señor y Maestro. La pedagogía de la ternura está relacionada con la formación espiritual
de los maestros, padres, madres y otros formadores. Porque si vamos a practicar ternura, ¿de dónde sacamos nosotros ternura en sociedades tan agresivas y deshumanizadas? Ahí viene la necesidad de nuestra formación espiritual. De eso vamos a hablar en la próxima clase y por ahora vamos a entrar en el momento de la conversación final. Samara y Leticia nos ayudan coordinando esta parte. Querida Leti. Adelante. Preguntas, inquietudes, a viva voz si quieren abrir el micrófono. Yo estoy leyendo los mensajes. Gladys dice, a través de la misericordia, el perdón, la justicia, sí. Y noten todo eso aplicado en los procesos de enseñanza. ¿Cómo funciona eso? En escuelas donde hay problemas de adicción, delincuencia juvenil. ¿Cómo balancearíamos la firmeza que disciplina y la compasión que sana? Bueno, son preguntas difíciles, ¿ah? Ok, A ver. tiene aquí Blanca Merchan y Verónica Lisset. Activen sus micrófonos, en ese orden pueden participar. Blanca si quiere, dice. Sí. Ahí está. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Verónica. Hermano, sí, realmente como usted decía, la clase en esta segunda pues nos ha enseñado mucho, en mi parte, ¿verdad? Que la ternura no solamente es abrazos y besos, como decía, ¿verdad? Sino que vemos esta imagen que Jesús llegó y tiró todo eso y todo lo hemos visto en sí, que se enojó, que Jesús se enoja, pero realmente él nunca se enojó, sino que tuvo esa ternura por lo que se estaba haciendo realmente. Pero realmente ya nosotros cuando venimos a defender nuestra fe, muchos se enojan, ¿verdad? Pero hay un pleito y eso ya va a violencia, como decía, ¿verdad? Entonces, nosotros sí podemos en la ternura, en la fe, siempre defenderla, ¿verdad? Así es que muy buena clase, hermano, y pues gracias. Bueno, Vero, ¿eres del Salvador? Sí. Del Salvador. Mire, contextos de violencia también muy crítica, ¿no? Claro, nos dejas una pregunta. ¿Se enojó Jesús? ¿Cómo se enojaba Jesús? Queda la pregunta. ¿O fue y tumbó las mesas con mucho control? No sé, queda la pregunta. Porque dice algún texto bíblico que se indignaba. ¿Cómo se indignaba Jesús? Queda la pregunta. Gracias, Vero. Bueno, Blanca Blanca. Merchan. Sí, adelante, adelante. Ahora sí puedes habilitar, Blanca, mira, revisa si puedes habilitar el audio. Ahora sí, ya lo habilitaste. Ah, pero no se oye. Debe ser algo con tu conectividad, Blanca. Vamos a seguir con Daniel y después Hernán, mientras tú solucionas lo del audio, Blanca. Y si no escribes y te leemos, ¿vale? Sí ha escrito. Ajá, Sí. y antes de pasar al tiempo de preguntas, vamos a leer el comentario de Blanca. Dice así: Ajá. quedo con la enseñanza de ese compatriota colombiano Luis Carlos Restrepo, sacar lo mejor de nuestros niños, la escuela dominical, donde se forman los próximos maestros misioneros. Bueno, sí, Blanca. A Luis Carlos Restrepo hay que leerlo y darle un poquito a la espalda a la historia política que él tuvo después, porque ya sabes que él terminó en problemas con los gobiernos anteriores siendo el delegado para la paz, creo que del gobierno de uno de los gobiernos de Uribe.
es un psiquiatra, hizo unos aportes fantásticos. Ya vino después su historia política que lo hizo quedar muy mal, pero lo que él dejó escrito tiene total valor y es cierto lo que dice Blanca. Ante la Gracias. pregunta que usted hizo, hermano Harold, acerca de Jesús y las preguntas que planteó, Rolando Massa responde, Pablo dice, airaos pero no pequéis. Gladys Méndez González dice, se indignaba con control de esa emoción. Sí. Bueno, sí, ahí queda la pregunta, ¿no? Algunos hasta llegan a decir es que Jesús tenía mucha influencia de los estoicos, eso de control completo de emociones. Bueno, queda la pregunta porque los evangelios afortunadamente callan, ¿no? Ahí nos queda a nosotros cómo se enojaba él, pero que se enojaba y volteaba las mesas, ahí está. Entonces continuamos con Daniel Alanya. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi consulta iba más, cómo dar los primeros pasos en la ternura, ¿no? Entiendo que es este tema de abrazar, de cuidar, pero cómo volverlo más práctico, tal vez a los que estamos apoyando en la escuelita dominical. Ujú. Daniel, como apenas estamos empezando, vamos a ir con las partes muy prácticas en las clases que vienen. Por ahora, entender lo siguiente, que en la escuela dominical, Daniel no es solamente una persona que transmite contenidos, sino una persona que intenta formar vidas. ¿Cómo se forman esas vidas que el Señor ha puesto en tus manos? Ser un maestro que desarrolla relaciones más allá de la enseñanza forma parte de la ternura. Que entiende a los niños y niñas en sus situaciones familiares, se interesa, pregunta. Por eso hablábamos del mentoreo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Esto qué tiene que ver con la vida? Esto que estamos enseñando. Es un proceso. Yo creo que la escuela dominical no nos la dan a nosotros, a nosotras, para que transmitamos unas lecciones bíblicas y que al final de los años los niños digan cómo sé de Biblia, sino para que aprendiendo en la escuela dominical tengamos niños y niñas que se saben cuidar, que se saben proyectar frente a la vida, que manejan sus habilidades de vida basadas en el Evangelio con más destreza y más capacidad, que estamos formando seres humanos. Pero con esa pregunta van a venir asuntos muy puntuales y prácticos, Dani. Para allá vamos. Te agradezco mucho. Bueno, en el chat hay otros comentarios respecto a su pregunta, Pastor Harold, de si el Señor Jesús se enojaba o no. Entonces ahí dice Chirlani, creo que Jesús tenía celos y se descontrolaba tanto por el templo como por el alma de la mujer. Sí, Carla Jaimes nos dice, la pedagogía de la ternura y del amor es la esencia principal de la vocación de un maestro. correcto, Carla. Rolando dice, reflejó el fruto del espíritu, dominio propio. Dominio propio. Y Joneider Pérez dice, el enojo es la respuesta natural a una injusticia. Uh-huh. Sí, claro, hay otras personas que en la Biblia se enojan al extremo, ¿no? El caso de Moisés es una indignación ya fuera de control porque mata a un egipcio, ¿se acuerdan? Bueno, aquí Jesús está mostrando otra parte, otra forma de reclamar justicia. Ahora, voy a terminar con esto. ¿Por qué entonces a nuestras iglesias a veces les gusta más Moisés, David y los ejércitos de Israel? Batalladores, agresivos y violentos, que reclaman justicia montados en un caballo y disparando flechas, que el modelo de Jesús. Es un problema muy serio en nuestras iglesias. La gente, cuando uno habla de ternura, dicen, Harold, pero recuerde que Dios también es ira justiciera.
Oiga, pero solamente la anotación me llama a mí la atención. ¿Por qué nos cuesta tanto la ternura de Jesús? Que Dios mate a los homosexuales, que Dios mate a la izquierda, que Dios acabe con fulano, que vea, para pensar, porque es un tema de la pastoral de la ternura en sociedades de alto conflicto, donde acudir a la ira de los salmos pudiera ser más fácil. Pero Jesús escoge el amor al enemigo y escoge la propuesta del Sermón del Monte. Hay para pensar con pedagogía de la ternura, la pedagogía que viene desde el púlpito hacia los que no son como nosotros. Mira, hay para pensar. Bueno, profe Harold, Bonchi, para no dejarte con la mano levantadita, creo que es Sí. nuestra última participación. Bueno, gracias. Bonchi. Habilita el micrófono, Bonchi, que no los tienes habilitado. Habilítalo primero, por favor. Cortito. Ahora ¿por qué? sí. Sí, ahora sí, bueno, de Chile. Mire, le preguntaba por qué se llama pedagogía de la ternura, porque en realidad eso ya está como muy conocido. Hay muchos autores que son ateos y hablan de la pedagogía de la ternura. ¿Por qué no la pedagogía de Jesús, por ejemplo? ¿La De pedagogía de qué, Bonchi, De dijiste? de Jesús, La pedagogía de Jesús nos claro, no deja en un ternura, claro. Sí, no, tienes razón. Pero te cuento algo, Bonchi. Para vos, ¿sos argentina? Chilena, Chilena. Bueno, para ti puede ser muy conocido y para mí. Pero te digo, para la mayoría de nuestros públicos evangélicos se desconoce. Para muchos sí es conocido. Quizá en el sur haya un poco más de desarrollo. Y segundo, ¿por qué no hablar de la pedagogía de Jesús? Bien pudiera ser. Lo que pasa es que cuando hablamos de pedagogía de Jesús, la restringimos al espacio de iglesia. Si, por ejemplo, Alejandro Kusianovic fuera a hablar de la pedagogía de Jesús, que lo he escuchado en una conferencia hablando de la pedagogía de Jesús, con esa presentación no podría ir a UNICEF, no podría ir a una universidad, no podría ir a un movimiento social como él sí lo hace. Entonces, pedagogía de la ternura no se queda en la iglesia con Jesús. Para nosotros parte de Jesús, pero es una pedagogía que tiene aplicación más allá. Por ahí es como yo lo entiendo, ¿no? Pero queda la inquietud. Nosotros pudiéramos muy bien hablar de la pedagogía de Jesús, que es una pedagogía tierna, orientada a la formación integral y todo, ¿no? Pero válida tu sugerencia, Bonchi, te digo cómo lo veo yo, ¿no? ¿Cómo lo veo? gracias. Te agradezco. Bueno, entonces muchísimas gracias, profesor Harold. Es un instrumento de Dios y una clase excelente. A los estudiantes, recordarles entrar a la plataforma, revisar el sílabo, revisar las diapositivas, los videos y si tienen alguna inquietud, entonces estamos listos para servirles. Está nuestra coordinadora Leticia, está nuestro hermano Ronald también. Estoy yo y hay un equipo muy grande para apoyarnos. La idea es que hoy empecemos muy juiciosos revisando la plataforma para que no nos quedemos sin revisar nada y hacer la asistencia. La asistencia, recuerde, se hace desde la plataforma. Deseándoles que tengan una linda tarde, un lindo fin de semana, abrazándolos desde Sociedad Bíblicas Unidas y los esperamos el próximo sábado, Dios mediante, si Él nos presta la vida.